Muy buen día, amigos de Proyecto Grado Cero. Saludos a todos los que nos escuchan a través de los canales que se han diseñado para este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el placer y el grato momento de estar compartiendo con Rosa Julia Leiva, quien no necesita mayor presentación, ya que su propia historia vendrá a ser la que lo presente y, bueno, propiamente que nos descubra quién es Rosa Julia Leiva y la aportación que tiene hoy día en materia de defensa de los derechos humanos. Rosa Julia, muchas gracias por estar con nosotros, por asistir aquí a la antigua Escuela de Jurisprudencia. Gracias por esa entrevista que nos brindas. Rosa Julia, pues, ¿quién es? ¿Cómo empieza tu historia? ¿Qué es lo que haces? Bueno, a grandes rasgos, mi nombre es Rosa Julia Leiva. Soy de un pueblo perdido de la Sierra de Guerrero, hermoso, donde tú veas y mires, te indigesta el verde. Un día, hace muchos años, compré un boleto con sueños. Nunca me imaginé que ese boleto iba a ser para transitar en el Estado de Derecho. Nunca me imaginé que ese boleto iba a estar lejos de mis amores. Nunca me imaginé que ese boleto iba a ser para conocer un mundo diferente al que yo vivía. Mi única momento que estaba viviendo en ese tiempo era trabajar para comer y para darle de comer a mi pequeña hija. Un día, familias que conocía de toda mi vida me ofrecieron venirse conmigo a la ciudad. Me los encontré en el pueblo donde yo nací y me dijeron que por qué no les ayudaba a traer dinero. Yo la verdad ni siquiera lo pensé. Los conocía de toda mi vida. Compramos ese boleto y nos venimos a la ciudad. Por mí iría mi familia a la terminal de autobuses. Me dijeron que me trajera 5 cajas de mango manila para que los vendiera y con eso mismo comprara especies de plantas. Mi sueño dorado era estudiar un curso de arreglar jardines. Quería trabajar en la zona hotelera de Ixtapas y Guatanejo, que estaba en vías de construcción, y mi sueño dorado era trabajar ahí. Fui a pedir trabajo y el ingeniero me dijo: mi jefe de almacén mínimo sabe leer y escribir, no le puedo dar el trabajo porque usted no sabe leer y escribir. Y mi sueño dorado era arreglar los jardines y tener pues un trabajo remunerado. Vender artesanía ya no resultaba, pues ya no sacamos muchos ingresos. En nuestro país no somos muy respetuosos de lo que hacemos. Tú te encuentras un artesano y le dices: ¿cuánto es tu artesanía? Y el otro te dice: 70 pesos. Tú le vas a decir: no, te doy 15 si quieres. Entonces no se vive de artesano, aunque tengas muchos sueños y tengas toda una vida atrás de artesano, porque los artesanos es más el amor que te inculcó tu familia que lo que se saca realmente ahora de las artesanías. Y en ese tiempo vendí todas las artesanías que tenía y compré ese boleto para transitar en una vida llena de horrores dentro del... ¿Qué te puedo decir? Transité por el Estado de Derecho muy raro. De ahí compré ese boleto, me vine a la ciudad, dejé a Yoloxi con la mano extendida y a mi madre que me daba su bendición y me vine a la ciudad con esa familia. Llegamos a la terminal de autobuses y en la terminal de autobuses mis primos iban a estar esperando. Años después supe que a mis primos se les descompuso su carcacha donde iban a ir por mí a la terminal de autobuses. Llegaron por mí y en el momento que llegaron por mí, llegamos con la familia con la que yo venía y en ese momento se hicieron las 11 de la mañana, llegamos en la madrugada. Me acuerdo que cuando veníamos ya llegando de Cuernavaca a la Ciudad de México, yo le dije a las personas con las que venía: mira, aquí acaba de llover. Y me dijeron: ¿por qué? Mira cómo hay de luciérnagas. Y ella me dijo: no son luciérnagas, son las luces de la ciudad. Vamos llegando. En Guerrero, cuando llueve, el cielo parece boca de lobo, negro todo. Y las luciérnagas parecen un manto de estrellas. Y yo pensé que ese espectáculo estaba pasando aquí, pero no, estábamos llegando a la ciudad.
Cuando llegamos a la terminal de autobuses, era una infraestructura enorme, con miles de gente, con miles de motivos para viajar. Nunca llegó mi familia. Se hicieron las 11 de la mañana y años después supe que les habían quitado su carcacha. Ellos corriendo detrás de su carcacha que no se la llevaran al corralón y yo esperándolo en la terminal de autobuses, Cuauhtémoc, que nunca llegaron por mí. No sé si sería el miedo, no sé si esta cita con la vida yo ya la tendría, pero ellos me dijeron, ¿cómo te vamos a dejar aquí? Tú no tienes una dirección, tú no tienes un teléfono donde llamar, no sabes leer y escribir. No, vámonos a Tijuana. Ellos tenían una tiendita en el pueblo, que lo mismo tenía escarbadores, semillas, plantas, impermeables, una tienda del pueblo. Y ellos me dijeron que iban a Tijuana a comprar fayuca y que el dinero que yo les ayudé a llevar, porque me dijeron que les ayudara a llevar dinero, allá en Guerrero hay unas bolsas de plástico que les dicen morrales. Y ahí traíamos el dinero guardado con un suéter, una muda de ropa, un cepillo, una pasta y mi credencial de lector en esa bolsa. Y mis sueños, por supuesto. Y me acuerdo que me dijeron que iban a guardar el dinero por los asaltos. No lo querían mandar por banco para no pagar tanto impuesto. Yo creo que si yo desde ese momento hubiera visto que las cosas no estaban bien, desde ahí le hubiéramos parado al asunto. Pero escasamente nunca había salido de mi pueblo. Era la primera vez que iba a salir del pueblo. Ni siquiera había cruzado el estado. Acapulco no lo conocía. ¿Cuántos años tenía Rosa Julia en ese momento? Iba a cumplir 29, pero estaba bien atarantada. No creo que se me ha quitado mucho, ¿eh? Pero pues en la sierra tu visión de las cosas cambia. Tu única visión es trabajar para comer. Y sin saber leer y escribir. Y sin saber leer y escribir. Con un aislamiento sociocultural que creo que hasta rico era. De ahí, ese día, si yo nunca había salido del pueblo, menos me había subido a un avión. Allá, cuando eres niño, tu mamá te dice, cuando tu hermanito llegó, y se reproducen las familias a la velocidad de la luz. Cuando tu mamá tiene un niño, te dice, a tu hermanito te lo trajo un avión. Y cuando pasan los aviones surcando el cielo, toda la bola de chamacos panzones costeños corren detrás del avión. ¡Avión! ¡Me traes un hermanito! Pides uno y tienes como 200 en tu casa. Y en ese momento, me acuerdo que llegamos al aeropuerto. Impecable los pisos. Bien pulcros, tiendas con un montón de cosas que yo nunca había visto. Ni las abritas habían llegado. Cuando llegué, veía hombres con sacos elegantes, zapatos lustrados, mujeres con garras en la cabeza, trapos chiquititos. Y yo decía, estos son de otro mundo. Pero no eran de otro mundo, eran extranjeros. En aquel tiempo, en la Terminal 1 del aeropuerto, yo no sé, no, tú estás muy joven. Había un globo terráqueo grandototote, con un mono pegado así. Y en Guerrero, pues yo sabía hacer vasijas de barro, comales, metate, todas esas cosas. Sabía hacer allá. Entonces, cuando yo vi ese mono, decía, ¿con cuántos pegotes de barro yo haré este mono? Y lo veía y lo veía. Entonces, la familia con la que iba me decía, ¡camínele! Y yo viendo la estatua, yo había visto burro, vacas, árboles, nunca había visto una estatua. Y me le quedaba viendo a la estatua. ¡Apúrese! Ya tenemos el tiempo medido. Y haz de cuenta que había como una mesa y la persona con la que yo venía me dijo, aquí deje sus cosas, la van a revisar. No se me olvida nunca, la persona con la que venía traía un vestido de flores. Todavía la gente de allá, si no usa su traje regional, usa vestidos muy floridos. Todavía me acuerdo cómo volaba el volante de su vestido, cuando ellos se subieron a una cosa que se llaman las escaleras eléctricas. Ahora soy vaga, me subo en el metro, las escaleras. Entonces, ese día, esa persona desapareció y me dijo, acá la vamos a esperar, apúrese, aquí la van a revisar. La bolsa que yo traía tenía que ponerla donde te revisaban. Pero yo seguía viendo la estatua. Detrás de la estatua, una voz rara me dice algo que yo pensé que no era para mí. Y me gritan, Judicial Federal, párese señor. Nunca me imaginé que era mía la que le hablaban. Yo traía mi alma blanca. Llegué a esa área y en Guerrero he llegado a la conclusión que no te educan, te domestican. Creo que yo era ave de corral.
y te crían rudo, rudo. Allá, si un niñito se cae, su mamá le dice, párese, cabrón. Y no creas que te apapachan, te pegan todavía porque te caíste. Y la vida es como bastante ruda. O tú a un amigo se te ocurre palmearlo, y si al amigo lo palmeas y sonríes, el otro piensa que te estás riendo de él, y si tú sacas la pistola, te fue bien. Es una manera bastante ruda de ser, pero así es. En ese momento no estás acostumbrado a manifestaciones afectivas. Yo era como muy ruda. Y me acuerdo que en ese entonces la mujer que estaba revisando me tocó. Dijo, oiga, ¿por qué me agarra? Señora, ¿qué trae? Me dijo. Y que me acuerdo que traía la bolsa. Ah, dinero. Y lo solté en una banda. Y la mujer me ve con ojos desorbitados y me dijo, señora, ¿por qué no declaró sus valores? Y yo que iba a saber que eran valores. Me le quedo viendo, le dije, ¿qué es eso? Y me dice, su dinero. Ah, pues porque el dinero no es mío, es de ellos. Las personas ¿Pero ya habían corrido? No, las personas con las que yo venía, ya no se le veía el holán del vestido, ni el polvo me dejaron. Y yo le gritaba, regresen, aquí hay un error, están preguntando por el dinero. ¿Usted cree que iban a regresar? Se perdieron en lo que ahora sé que es la sala de abordar y jamás volví a saber de ellos durante muchos años. En ese momento, la persona que me había marcado el alto traía un perro sujeto con una correa. Se llamaba Marcos el perro. Y Marcos traía un bozal y se me abalanzaba y me dejó los pies triturados cada tanto quererme morder. Y guau, guau, y guau, guau. Y el hombre me dice, mi perro está entrenado para encontrar droga. ¿Cómo que trae dinero? Y mire mi perro cómo está. No, hombre, Marcos me quería destazar en ese rato. Yo sentía que estaba metida en un sueño, que no estaba pasando eso y que era como un error. Y entonces el perro me ladraba y me volvía a la realidad. Creo que estaban filmando un comercial de la Colgate y acabaron filmándome a mí en aquel momento. De ahí se hizo un caos y me gritaban un montón de cosas. Metieron los paquetes a la bolsa y me llevaron a la comandancia del aeropuerto. Yo le gritaba sin cesar a las personas que se regresaban. En ese momento me llevan a la comandancia del aeropuerto y se hace un caos. Y me empiezan a preguntar por un montón de gentes. Dices que el perro que estaba ladrando era un perro que estaba entrenado para droga. ¿Qué es lo que traía entonces la maleta aparte del dinero? La maleta traía... Me llevan al aeropuerto, cuando me llevan al aeropuerto abren uno de los paquetes. Cuando en la comandancia abren el paquete y la mitad traía dólares nuevecitos. Que ahora sé que el mono ese que traía los billetes es George Washington. Y es uno de los primeros presidentes de Estados Unidos y lo que traían pues eran dólares, ¿no? Y entonces el paquete traía una sustancia de olor muy penetrante que se te salen las lágrimas y los mocos sin control, a lo que ellos le llamaban diacetilmorfina, porque eso dijo el hombre que regresó rato después con el paquete, porque se lo llevaron a analizar y mientras una andanada de preguntas y de gritos que yo ni siquiera entendía. Y en ese momento el hombre me dice, si supieras cuántos años te vas a quedar por esto. ¿Cómo que tu paquete traía dinero? ¿Ya viste lo que trae? Y oía, pues yo cuándo sabía. En Guerrero desde niña siempre he tenido mucha creatividad con las manos. A lo mejor la artesanía o la alegría que llevo dentro me ha hecho ser muy creativa con las manos. Así como sé arreglar jardines, sabía hacer arreglos de flores. Y me acuerdo que yo desde niña cortaba unas flores bien hermosas. Y un día me dijeron, no vuelvas a cortar esas flores son del diablo. Y yo no sabía que eran esas flores. Tiempo después, cuando el hombre me dijo, y abre el paquete y me dice, si supieras cuántos años te vas a quedar. Esta droga la sacan de la bellota y de la flor del extracto de la bellota de amapola. Y entendí por qué las flores eran del diablo. Las flores eran de amapola y la droga era lo que se conoce en el argot popular como goma, morfina, heroína y toda esa componente que le llaman chiva, le dicen también. Y pues yo no conocía nada procesado, yo conocía las plantas y la verdad, no te voy a negar, en Guerrero se transita por los plantíos y
por las flores de amapola y por los campos de marihuana, pero cuando eres niño nadie te dice, a ti, ¿a qué te importa si la parcela de fulano de tal? Tú no sabes, de niño te acostumbras a un ambiente así. Jamás en mi vida había visto nada procesado. Y en ese momento me gritaban y me preguntaban por dos personas que, no sé, igual y después de los años, después me dijeron que eran generales y me preguntaban por los nombres de esas personas. Supe que las personas con las que venía trabajaban con los comandantes de las judiciales del aeropuerto de Acapulco, Zihuatanejo y México. Y ese día ellos se traicionaron y la única gente diferente a la que siempre iba era yo. Las personas que yo conocía de toda mi vida, pues me utilizaron de señuelo para que un avión con valijas de DHL dejara el país y pues yo fuera como que el distractor para que eso sucediera, ¿no? Eso te lo puedo decir ya relajada pasaron los años, porque yo analicé todas las cosas que me preguntaban a mí. Esas cosas que me preguntaban, ellos las sabían y daban por hecho que yo también. Y me preguntaban miles de cosas y me decían, si supieras cuántos años te vas a quedar. Y escuchaba miles de cosas. Lo único que tengo bien presente es el ruido del masking tape que le daba la vuelta a mis ojos, a mis manos y a mis pies. No sé, me subieron a un carro y creo que recorrimos la ciudad como 1 hora 40 minutos, como 45 minutos. Y supe por sus radios que íbamos llegando al campo militar número 1. La verdad, yo tenía otra imagen de la parte del ejército, porque en mi tierra el ejército es muy respetado. Cuando el ejército llegaba, creo que a la gente hasta se le alegraba. Creo que ahora recuperé algún respeto por algunas, no por todos, sé que se mueven mucha gente y que en las instituciones hay gente que no piensa bien, pues, y hay servidores públicos que aman lo que hacen. Y en ese momento me acuerdo que cuando me llevaron me preguntaban miles de veces por los nombres de un general y de otro, miles de veces. Yo ni entendía que me preguntaban. Me ponían un manto encima con electrificado y me daban toques. Creo que de 15 días que estuve allí, solo estuve... 15 días estuviste detenida ahí con el ejército. Solo estuve sobria, creo que como 8 días. Los demás era como un muerto, excremento pegado, sangre seca. Y yo creo que me quemaban con los encendedores de sus carros porque mis llagas son como muy redonditas. Eran las llagas como muy redonditas. Y yo pienso que eran los encendedores de sus carros. Y cada segundo me preguntaban por los nombres de los generales. Cuando se dieron cuenta que yo no los conocía y que realmente yo no sabía ni qué, me entregan a la PGR. Si en el ejército las cosas fueron difíciles, no, en la PGR más. En calidad de muerto me entregaron con los pies arrastrando, con mucha temperatura y con excremento pegado. Traía un huipil blanco, me acuerdo, y con sangre seca, con excremento pegado. Era una tilanga humana. Y me entregaron a la PGR. Si en la PGR las cosas fueron difíciles, en el ejército, en la PGR más. Me recibió un agente que le apodaban el Lobo, me acuerdo. Y el Lobo me dijo, oye, que los del ejército con todo y su entrenamiento no te han podido hacer hablar. Y que no has querido comer. ¿Sabías que conmigo hasta los mudos hablan? ¿Y sabías que después de coger hambre, te voy a dar una acogida que no se te va a olvidar mientras vivas? Yo me acuerdo que sin ropa en los separos, tirada en el piso, le pedí a Dios con toda mi fuerza que ese hombre no me marcara. Y yo decía, que me muera, que me muera, que me muera. Y yo pienso que me morí. Porque si tú me preguntas cuántas veces me violó el Lobo, ni me acuerdo. Si no fuera porque todavía en esta parte tengo sus uñas, donde me violaba por atrás, pensaría que esto es parte de una pesadilla. Que ni tú ni yo estamos sentados en estos
destruidos. Y hoy día después a este policía, el Lobo, ¿lo llegaste a volver a ver? ¿Lo volviste a encontrar? ¿O afortunadamente no volviste a saber de él? Nunca se me olvidó su olor. Nunca se me olvidó su olor. El Lobo olía como a neftalina. Así, su ropa olía así. Usaba botas de casquillo y era como del norte. Tenía bigote rubio y la apariencia era de gente del norte del país. Desde el momento que te detiene la policía en el aeropuerto, te llevan con el ejército y después eres torturada y violada por este Lobo, ¿cuántos días habían transcurrido ya? Ya de ahí perdí la noción del tiempo. Ya yo creo que como que recapacitaba muchas veces en las cosas y perdí la noción del tiempo, no supe. Lo único que sí recuerdo es que en el día me sacaban de los separos de la PGR y me llevaban, yo pienso que son fábricas como de jabón. Te voy a decir por qué pienso que eran fábricas como de jabón. Porque el jabón con el que nosotros lavábamos se llamaba Tepeyac. Y el logotipo es la corona. Entonces yo no creo que esas fábricas estén en el centro. ¿Tenía un olor parecido, alguna situación así? No, el olor que despedía donde hacían el jabón era muy familiar con el jabón que lavábamos en Guerrero. Y me sacaban de los separos de la PGR y me llevaban a lugares así, en unas camionetas blancas suburban, me llevaban atravesábamos muchos lugares y me llevaban ahí en el día. Y en la noche me volvían a traer a los separos. Y me subían con uno, con otro. No, este sí le va a sacar. Y por supuesto en todo ese tiempo jamás te presentaron ante un juez. Nunca estuve con nadie, nunca estuve con nadie. Y esa vez me acuerdo que me trajeron documentos. Yo pues no sabía leer ni escribir. Y abajo del escudo nacional lo odié. Porque yo veía ese círculo y abajo de ese círculo yo firmaba con mi huella que todo lo que había en ese documento era la verdad. Siento que amo tanto ahora que conozco todos los símbolos, adoro nuestro escudo nacional, pero en aquel entonces no sabes. Después de que todo estaba integrado, porque eso dijeron ellos. Pues era tu declaración la que te obligaron a poner tu huella digital. Sí, y luego aparecieron muchos documentos donde yo firmaba, esa era mi rúbrica. ¿Y qué crees? Está tan chistoso el asunto. Tanto me gustó lo que me enseñaban que creo que mi rúbrica de ahora más o menos se parece a la que te hicieron ellos. Dije, bueno, pues si mi primera letra es rosa y ellos dicen que así, pues así debe de ser. Eso decía yo antes de aprender a leer y escribir. Y entonces, de ahí, me llevan al reclusorio norte de mujeres cuando ya todo estaba. Yo sentí que en el momento en que me entregaron al reclusorio norte, un animal abrió su hocico y me tragó. Mi huipil de las montañas cayó al piso y me acompañó un número y un uniforme beige. Sentí que mi vida se había acabado y caí a la conclusión que toda la gente que cae a la cárcel muere para la gente del exterior y nace para una vida cruda. Entonces, yo he hecho reflexiones del encierro muy chistosas. Yo creo que estaba loca. Y yo creo que ya estaba loca, no me puedo volver ya más. Yo pienso que ahí me volví loca. De ahí me llevan con un doctor, que el doctor decía, y a mí me llevaban de ollita, no podían, me iban arrastrando. Y me acuerdo que un doctor decía, paciente femenino con signos vitales dentro de lo normal. Sí, lesiones. Y yo era un muerto. Sin lesiones, o sea, toda la tortura de las violaciones que habías tenido. No había lesiones. Y un certificado médico lo avalaba. Y el doctor que me vio tenía ojo de águila, me acuerdo, verde, como caldo acedo, dicen en Guerrero. Y me acuerdo que le dio el certificado médico, yo ni me podía parar. De ahí me llevaron a otro lugar, que es para donde te llevan. Y nosotros de manera canera decíamos, vamos a tocar el piano. Y te toman huellas de todos los dedos. Y un montón de fotos para que seas artista. De frente, de perfil, no sé cuántas cosas, fotos te toman ahí. De ahí me llevan a otro lugar. Y ese lugar creo que se llama antropométrico, ahora sí. De ahí me llevan a otro lugar y un hombre gritaba que me desnudara. Yo traía tanto dolor que no sé cómo se me ocurrió decirle al hombre que quién era. Le dije, ¿y usted quién es? ¿Por qué me voy a quitar la ropa si ya traigo? ¿Quién sabe cuántas veces me han violado? ¿Qué más quiere? Y el hombre me quedó viendo y me dijo, señora, ¿qué no sabe?
que por una falta de disciplina ante la sociedad usted está aquí. ¿Cuántas más quiere? Baje la cabeza. Y le voy a decir quién soy, que no debiera. Tenía una cara de perro que no podía con ella. Creo que era militar también. Y el hombre me dijo, soy el criminólogo. Y que me le quedo viendo, le dije, pues por ahí hubiéramos empezado. Tiene más cara de criminal usted que yo. Y imagínate, con una falta de disciplina, y luego llego a pelear, que me amarran mi corbata, que me mandan a una celdita chiquitita, donde mandaban a toda la gente que traía indisciplina y veía bien sabroso. 25 mujeres, todo el mundo con su vida así. Cuando llegué a esa celda, yo creo que ese escritor que he leído, que se llama Oscar Wilde, yo pienso que ese libro, él lo hizo en las cárceles del Distrito Federal. Y en las que más tienen hacinamiento. Había una letrina que lo mismo se iba el excremento que regresaban las ratas por ahí. Todo el tiempo traíamos una diadema de moscas en la cabeza. Cuando yo llegué a esa celda, me impresionó tanto ver cómo dos mujeres se besaban. En aquel momento yo venía educada de otra manera y yo creía que lo más horrible que había hecho, siempre he creído que el primer error social que cometí fue haber tenido a Yoloxi sin haberme casado. Eso me inculcaron. Y yo sentía que por eso el padre no me daba la comunión, ¿no? Y cuando yo vi que dos mujeres se besaban, dije, la tierra nos va a tragar. Y años después aprendí a respetarlas. Y entendí que cada quien su cola. Y que pues, tú no vas a hacer que el otro piense y sienta lo que tú quieres. Creo que es la mejor manera de transitar dentro del encierro. En alguna vez, Rosa, que tuve la oportunidad también de platicar contigo hace tiempo, decías que en este momento en el que tú estabas ya recluida, contabas dos anécdotas, una lo de la Mona Lisa y la otra lo que le pasaba a tu papá mientras tú estabas dentro y estabas siendo procesada. Sí, dentro del encierro conocí a mucha gente, pero conocí a alguien que yo creo que debería de ser tu alumna. Juana era una persona que había vivido en las calles toda su vida, era corregenda. El título de corregendo es porque recorrieron todas las correccionales, porque toda su vida anduvo vagando en las calles, y ella ese día agarró y se me quedaban viendo y me dijo, manita, ya me di cuenta que eres hija de Francia. Yo decía, ¿qué será ser hijo de Francia? Y supe que ser hijo de Francia en la casa es no tener a nadie que te pele. Y ella se me acercó y me dijo, mira, te voy a dar esta virgencita, es bien chida. Esta virgencita sabe cuándo sale, qué reclusorio está de guardia, quién es el secretario de acuerdos, cómo es el juez. No, manita, esta virgencita sabe qué es apelación, qué es amparo. Grábate en la cabeza. El amparo es un manjar que se come en frío. Porque si no, ese dulce tan rico que es un manjar, se te va a la yugular y te la corta, manita. Hace un tiempo, ahora en la vida nueva que tengo, fui a Islas Marías y conocí una abogada que yo digo que tenía soledad. Yo de niña, cuando era chica, y ahí teníamos hambre, para que no se nos aplacara el hambre, nos daban café en la mamila. Así que me convertí en una catadora de café excelente. Esa abogada tenía soledad y me dijo, ¿por qué no nos tomamos un café? Y era abogada. Y la habían mandado a revisar muchos expedientes a Islas Marías. Y nos tomamos el café, pero el café sabía horrible, a garbanzo molido. Y la abogada me dijo, ¿cómo quisiera que amaneciera? Y ver a ese interno y decirle, señor, ¿por qué jugó tanto con el recurso de amparo? Usted acaba de llegar a su libertad y tiene un amparo interpuesto. Desístase, señor. Y entendí lo que esa vaga decía, que el amparo es un manjar que se come frío. Y es un as que solamente se tiene que sacar para ganar, si no, ni lo toques. Entonces, esa vaga, ve nomás las conclusiones que sacaba, me dio esa virgen y me dijo, manita, esta virgen es bien chida, rézale todos los días. A mí, en las vagancias me ayuda, manita. Yo me santiguo y le pido. Y como yo era muy devota de la Virgen de Guadalupe. ¿Que empiezas a rezar? Sí,
y era una virgencita así. No sé si te acuerdas que había unas cositas, como unas figuras como en holograma, y le volteaba y yo le veía la carita a la Virgen. Guardé esa Virgen por mucho tiempo. Mi familia no tenía dinero de venir. Y un día, mi hija sentada, así como estamos tú y yo, dicen que mi hermano estaba envolviendo papaya. Y al momento de envolver mi hermano la papaya, le da la vuelta al periódico. Y yo estaba en ese periódico, con las bolsas de morfina en las manos, y mi hija le grita a mi hermano, ¡mi mami Juli! Y mi hermano ve la foto y se le entrega a mi padre. Y le dijo, Julia no está estudiando ese curso. Julia está presa en el reclusorio norte por marihuanera. En Guerrero, cuando vienes por droga, lo que sea, dicen que eres marihuanero. Dicen que mi padre le pegó el primer infarto y ya no aguantó los demás. Y la verdad, mi familia se volvió una tragedia. Yo pensando que todo estaba bien en Guerrero, y el tiempo pasó. Ellos nunca tuvieron dinero para venirme a ver, pero el tiempo había pasado ya totalmente. Faltaba, creo que una de las audiencias para que yo dejara, me sentenciaran, pues mi proceso se fue, no sabes. Cuando hay poder encima de ti, el Estado de Derecho, siempre he pensado que es como una pulsera. Cada quien le pone las cuentas que quiere. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que mi hermano llegó a verme. Y mi hermano iba lleno de dolor. Y me dijo, fíjate nada más, tú llena de vida, nos acabaste la vida. Mi papá está muerto. Tu hija todos los días te espera a la orilla del camino, esperando que su mamá marihuanera regrese. Y su mamá nunca va a regresar, porque tiene un montón de años aquí que se va a quedar. Y mi mamá no quiere saber de ti mientras viva. Así es que yo no sé por qué estás tan bien. ¿Sabes por qué, hermano? Por Diosito. Diosito me tiene tan fuerte aquí. Y mi hermano se me queda viendo, llega. ¿Dónde estaba tu pinche Dios cuando nos llevó la chingada a todos? Y tú, presa, tu hija esperándote, con un montón de años presa y mi papá muerto. Y sin casa, porque la casa, creo que la balacearon. Yo no sé ni qué pasó, tío. De ahí, para no hacerte la más larga, a mí se me ocurre ir por la Virgen, porque sentía que con la Virgen nos habían inculcado a todos ese Dios ese Ser Supremo al que todos nos aferramos. Y corrí por la Virgen a la celda y se la traje a mi hermano y le dije, mire hermano, esta Virgen nos va a llenar de paz, porque a mí me ha ayudado aquí. Y mi hermano es un negrón alto, cabeza de frijoles refrito. Cuando me vio con un odio y vio a la Virgen y se me quedó viendo y me dijo, Julia, todo el tiempo has estado creyendo en esta Virgen. ¿Cómo es pendeja? ¡Es la Mona Lisa! Y la tiró al piso. ¿Y sabes qué creí yo en ese momento? Que la fe es creer en los que no se ven. Como esa vaga había creído en la Mona Lisa. Si Leonardo da Vinci reviviera, se volvería a morir. ¿Cómo es posible que él se la pasaba matándose con la iglesia? Y una vaga confunde su hora máxima con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y a mí también años después, me dio mucha ternura. De hecho, mi conferencia se llama así, La fe y la ignorancia en torno a la Mona Lisa, en honor a mi amiga Juana. Mi amiga Juana pues había vagado por muchas veces en el encierro, y yo no sé dónde esté, pero yo creo que donde quiera que esté, debe de ser la pintora más reconocida. En aquel entonces Conaculta nos había mandado talleres de literatura y talleres de artes gráficas. Y Juana era excelente para pintar, pintaba, no sé, tenía una influencia chicana. De ahí, pues el tiempo se fue muy rápido, me sentenciaron y me dieron años como cacahuates a los changos, 25 para ser exacta, por narcotráfico y un montón de cosas. La vida se fue rapidísimo, mi familia se fue, me quedé en el encierro. Si supieras cuántas cosas viví, pero retomo lo que a mí creo que me marcó para ser la persona que soy. Creo que no sabía lo que eran los derechos humanos, nunca supe lo que era un abogado, un secretario de acuerdos, no sabía qué era apelar, qué era ampararte. Pregúntame ahora. Rosa Julia, después, ¿qué hace? ¿Aprende a leer? ¿Dónde aprende a leer? ¿Cómo aprende a leer? Aprendo a leer después de que me sentencien.
El juez me dijo, a mí qué me importa si te engañaron o no. Yo sentencio delitos. Yo no sentencio gente inocente. A mí qué me importa si te engañaron o no. Solamente quiero que me digas algo, Rosa Julia Leiva. ¿Traías o no los paquetes? ¿Para dónde me hacía? Él sentenciaba un delito y el delito lo tenía encima. Y por eso pagué tantos años. Entonces acabó metiéndome en la cabeza que era culpable. Y la verdad, tenía razón. Él quería que demostrarle a esta sociedad que había un culpable. Creo que uno de los delitos más grandes que cometí fue haber nacido mujer. Porque creo que es más difícil transitar por situaciones así. Tengo amigas que difieren de esa parte, pero bueno, a lo mejor no quiero verme muy feminista ni rollos de género. No. Trato de ser práctica porque en el juzgado donde yo estaba, escuché un rollo de esos. El hombre es núcleo familiar. La mujer, no, pues la mujer la mantiene. Y dejaron ir a toda la gente que tenían en el juzgado y solamente nos quedamos 2 mujeres. Entonces por eso te digo que ser mujer creo que era uno de mis delitos. ¿Cuántos años te condenan? Me condenan a 25. ¿Cuántos purgaste de esos 25? 12 años, 3 meses. 2 años, 3 meses. Sí. ¿Cómo es que sales? Porque me encontré un mega abogado que la vida me lo mandó. Yo he llegado a pensar que en esta vida hay ángeles. Y el primer ángel que me topé se llamaba Juana. Y el segundo se llamaba Vicente, que era ese abogado de oficio. A Vicente me lo encontré un día trapeando pisos. Ya me habían sentenciado. Y me lo encontré trapeando pisos y mi cubeta traía mucho cloro. Cuando hace cuenta que me encuentro mi mechudo, se encuentran con unos zapatos y dije, me van a matar, mi mechudo tiene un montón de cloro. Y lo único que se me ocurre es limpiarle los zapatos a la persona con una franela que traía. Y la persona me para y me dice, oiga, ¿qué hace? No. Y le dije, es que mi mechudo tiene mucho cloro. No, ¿qué hace? Y me para y nuestros ojos quedan frente a frente, cerquita. Y él me dice, soy el hombre más feliz de esta tierra. Dije, a mí qué me importa. Soy abogado y acabo de sacar mi primer cliente. Dije, a mí qué me importa. Y el otro se me queda viendo y me dice, ¿y usted cuándo se va? Y me le quedo viendo, joven, a mí me falta un montón de tiempo. Pues ¿a quién mató? Me dice. Le dije, a ninguno, vengo por narcotráfico. Solo Dios te puede ayudar. Dije, ¿para qué me preguntas? El hombre estaba feliz, iba a dejar su cliente. Me dijo, ahorita voy a regresar. Pero como ya sé que a mucha gente le agarra el morbo ahí, yo seguí limpiando anaqueles en jurídico. Siempre gocé de excelente conducta y nunca tuve una segregación, un castigo, porque creo que la palabra disciplina la traía tatuada desde niña, lo valoré igual. Y pues nunca tuve necesidad de hacer ninguna cosa que no se debiera. Entonces gozaba de, se puede decir, privilegios, y iba a lugares donde no comúnmente la gente iba. Entonces en ese momento regresa Vicente. Vicente estaba tan jodido que su pantalón se le pintaba la cartera. A ustedes cuando un pantalón de mezclilla está viejito, se les ve la cartera. Así a Vicente. Nunca le di, ni siquiera para que se fuera en la micro. Vicente regresó y me dijo que le contara mi historia. Y él me dijo, a mí me encantaría acreditarme y me encantaría un caso como el de usted. Y entonces me dijo, ¿por qué no vamos a jurídico y usted firma que yo soy su abogado? Dije, está loca. Joven, yo ya soy gallo muerto, ya estoy sentenciada, ejecutoriada. Vicente regresó a mi caso. Y de toda la bola de años revisó el proceso, me quedaron solamente 12 años. 13 años, de los cuales viví 12 años, casi 12 años, 3 meses. Después de cumplir tu condena, Rosa, ¿qué es lo que te dedicas? ¿Qué sale? ¿Qué hace Rosa Julia Leiva hoy día en materia de derechos humanos? Rosa Julia Leiva se dedica a dar conferencias, primero de prevención del delito y después, yo creo que de sensibilización, más bien dicho, y está enfocado a la cuestión de los derechos humanos. Me encantaría que muchos abrieran los ojos, que las instituciones fueran más sensibles, que las instituciones, yo creo que nuestros juicios en nuestro país también debería de haber un antropólogo social. Siento clarito. Yo, si en aquel entonces, creo que el castellano yo no lo entendía muy bien. Había muchas cosas que yo no entendía.
¿no crees que quiero serme la inocente? El juez tenía razón, yo era culpable de traer los paquetes, pero yo no era culpable de lo otro, de haber venido engañada. Yo creo que si legalmente era culpable, yo dentro de mi alma te puedo decir que mi alma me la traje íntegra. Rosa Julia Leiva se dedica a dar confesiones. He conocido todos los tutelares de menores casi del país. He ido a universidades secundarias, preparatorias, y yo creo que ese México que tenemos destrozado, si logramos llegar y sensibilizar a instituciones y a personas, podríamos dejarle un mejor México a nuestros hijos. Y eso trato de hacer, dejarle un mejor México a Yoloxi y a Manuel. Quiero que ese sufrimiento que yo les causé a ellos, no sé, tratar de atenuar, porque tampoco me quiero hacer la buena gente del cuento y trato de ser lo mejor mexicana posible y sensibilizar a la gente con conferencias de prevención del delito y de derechos humanos, sensibilizar a las instituciones. Hace un tiempo fui al Senado y mi caso lo presentaron como un caso emblemático. Creo que fue la primera institución que me arropó y sensible. Igual y ellos ni se acuerdan de Rosa Julia Leiva, pero el día que yo estuve en el Senado, creo que la revolución hizo justicia. No sabes, estaba al borde de las lágrimas. De ahí, un día yo dije que dónde estaba esa sociedad, que lo único que había hecho conmigo era sentenciar un delito, que ahora me sentía abortada de un sistema y necesitaba a mi oficial para que me diera una instrucción y me dijera cómo subirme a la vida. Porque durante 12 años, 3 meses, me habían dado instrucciones, si lo hagas, no lo hagas, muévete, no te muevas. Ahora, que estoy libre, pero al principio me hacía falta. No sabía cómo caminar, me daba miedo, sentía que necesitaba a alguien que me diera una instrucción. Tengo una familia maravillosa, maravillosa. Y yo creo que a eso se debe que yo tengo tanta alegría de vivir y tengo tanto positivismo de que creo que se puede hacer algo. Y fue lo que hice, no tuve apatía social y recorrí este país entero contando mi historia de vida. De ahí, un día, conocí a una persona que mientras yo decía que dónde estaba esa institución, que lo único que había hecho conmigo era sentenciar un delito. Y la persona me dijo, un día la van a llamar para un trabajo. Y toda la gente que regrese de las cárceles va a tener un trabajo digno. Y yo no creí. Pasaron como 2 meses y un día me llamaron de la Policía Federal. Y mi hermana espantadísima. Cuando yo agarro el teléfono y mi hermana me dice, Boris, pues ¿qué hiciste? ¿Qué no firmaste? Sí, yo a esto no le debo ni la risa, yo le pagué todo. Y mi hermana me dice, te están llamando de la Policía Federal. Traté de tranquilizarme, contesté el teléfono y sí me hablaban de la Policía Federal. Y me dijeron, señora, se tiene que presentar en la calle de Varsovia a hacer su examen de control y de confianza. Y mi hermana me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo te van a hacer ese examen? Ese examen es para puro servidor público y gente que no tiene antecedentes penales. Tú tienes antecedentes penales. ¿Cómo te van a llamar? Y que voy y era cierto. Había un documento donde decía que yo había estado presa y de parte de la persona. La persona, la verdad, yo creo que más que un ángel, porque yo lo considero un ángel, era un servidor público, o es un servidor público, no sé si ahora es o era una persona que estaba en el sistema penitenciario federal. Y hay 2 personas que yo recuerdo mucho, esas 2 personas que yo llegué a ellos, porque la vida yo digo que nos tenía deparados el camino y los puso en este camino hermoso. Y los considero mexicanos excelentes, no porque me hayan ayudado a mí, sino porque en ese momento el papel que estaban desempeñando era el que tenían que desempeñar. Y la verdad fueron como que cruciales que creyeron en mí en ese momento, y esa oportunidad que muy pocos te dan. Yo tengo que agradecerle a muchas personas muchas cosas, y una de ellas hace muchos años es una fotógrafa. Son 2 fotógrafas, una se llama Vida Jovanovich y la otra se llama Patricia Aridis, que fueron fundamentales también en mi vida. Y hay muchas personas, uno de ellos es el maestro Enrique Vázquez Acevedo y otro el doctor Gómez, que no tengo con qué pagarle,
que yo a ellos los admiro por la función que desempeñaron en ese momento y por la clase de personas que fueron conmigo. Me hicieron el examen de control y de confianza y fue muy fuerte para mí hacer ese examen, porque esos exámenes que te hacen es lo que me hacían cada mes, cada 6 meses en el encierro. Entonces hice los exámenes, pero cuando llegué a un área que se llama voz y foto, que se detiene el examen, porque en esa área tú pones tus huellas y te toman una foto y te graban el timbre de tu voz. Cuando yo llegué con el empleado nunca me hizo caso. Me dijeron que yo a él le dijera que el mío era un caso de reinserción, que yo había estado presa. El empleado nunca me hizo caso. Al momento de poner las huellas, pues el sistema las sube a la plataforma México. Y pues ahí salió en la pantalla un montón de cosas. Cuando yo veo en la pantalla, chistoso, yo estaba compurgando el delito. Ni siquiera estaba extinta mi pena. Veas cómo las cosas no están bien en los sistemas. Y yo veo que decía que... Entonces el hombre se me queda viendo y me dice: señora, retírese, su examen queda suspendido. Se me queda viendo impactado. Y yo, ¿saben cómo decía en la pantalla? Ni siquiera decía delincuente, decía criminal. Y en ese momento, cuando yo veo la pantalla, me doy cuenta y le digo a la persona: oiga, yo no estoy compurgando el delito, yo ya terminé de compurgarlo. Y me dice: entonces tiene que ir a PGR a cambiar sus datos registrales y su estatus. Y me dieron un NIP de criminal. Allá voy, abandoné las instalaciones y voy a la PGR. Cuando llego, antes de subir a la PGR, ahí está el elevador y me encontré un viejito bien elegante y bien trajeado. Y el viejito me dice: compañera, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Y yo al viejito me le quedo mirando. Bueno, y este viejito, ¿cómo sabe que yo estuve preso? Sí. Yo no sabía que ese piso era para pura gente que va a ver los datos registrales. Subimos al cuarto piso, era para pura gente que va a ver eso. Y el viejito me dice: 9 años en Almoloya, pero como si hubiera sido toda una vida. Usted, dije yo, lo que no quiero es acordarme, yo voy por mi papel. Cuando voy, busco al último gato de la cadena y le digo: vengo por mis datos registrales, chichille yo. Y el hombre me dice: no puedo darle ese documento. Y agarra y me dice: el juez lo va a tornar a su domicilio y le va a llegar. Dije: fin del corrido. De repente me llaman y me dicen que dónde estoy, y yo digo que en la PGR. Señora, ¿qué anda haciendo allá? Regrésese a la Policía Federal, le van a hacer su examen. Me regresan a la Policía Federal y me hacen todos los exámenes y los paso. Y ahora soy un servidor público que recorro todas las cárceles de este país. Pues bien, mira, Rosa Julia, desafortunadamente el tiempo siempre transcurre. Quisiéramos seguir platicando contigo. El caso de Rosa Julia Leiva, un caso emblemático en materia de derechos humanos, y hoy día nos comparte su experiencia. Este foro, este programa, este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México va dirigido regularmente a estudiantes de derecho. Sin embargo, también nos hacen favor de escucharnos profesionales del derecho y en otras partes del mundo, que también, principalmente en Sudamérica, en Europa, que también nos hacen favor de observar y enviar sus comentarios. Quisiera, antes de que termináramos la conversación, que le dieras un mensaje a los estudiantes de la Facultad de Derecho respecto al desempeño que debería de tener un profesional como los que formamos en la UNAM. Yo creo que la gente que forma la UNAM primero debe de tener muchos sueños, el espíritu en su lugar y la conciencia de decir: voy a estudiar porque esa carrera es la que me dicta mi corazón. Tengo que ponerle toda la pasión en lo que estoy haciendo y ser excelente estudiante, excelente mexicano, y no debo de dejar de un lado que a la persona que algún día yo voy a defender o van a estar juzgando es un ser humano. Si ellos pierden de vista esa parte, que solamente es un expediente frío, de entrada estarían mal. Tienen que ponerle pasión a todo lo que hagan y tienen que subirse a los tiempos que estamos viviendo en este país y amar lo que hacen, amar su universidad, amar su carrera y ponerle mucha pasión para cuando ellos salgan egresados sean totalmente personas pasionales de lo que están haciendo, pero sobre todo no dejar de lado que a la persona que van a defender o van a ver en un expediente es un ser humano.
Pues Rosa Julia Leiva, muchísimas gracias y nos despedimos de este programa de última instancia de Proyecto Grado Cero de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosa Julia, nuevamente agradeciéndote a nombre del proyecto y de nuestro coordinador, pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Quién es Rosa Julia Leiva y la aportación que tiene hoy día en materia de defensa de los derechos humanos. Rosa Julia, muchas gracias por estar con nosotros, por asistir aquí a la antigua Escuela de Jurisprudencia. Gracias por esa entrevista que nos brindas. Rosa Julia, pues, ¿quién es? ¿Cómo empieza tu historia? ¿Qué es lo que haces? Bueno, a grandes rasgos, mi nombre es Rosa Julia Leiva. Soy de un pueblo perdido de la Sierra de Guerrero, hermoso, donde tú veas y mires, te indigesta el verde. Un día, hace muchos años, compré un boleto con sueños. Nunca me imaginé que ese boleto iba a ser para transitar en el Estado de Derecho. Nunca me imaginé que ese boleto iba a estar lejos de mis amores. Nunca me imaginé que ese boleto iba a ser para conocer un mundo diferente al que yo vivía. Mi única momento que estaba viviendo en ese tiempo era trabajar para comer y para darle de comer a mi pequeña hija. Un día, familias que conocía de toda mi vida. Muy buen día, amigos de Proyecto Grado Cero. Saludos a todos los que nos escuchan a través de los canales que se han diseñado para este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el placer y el grato momento de estar compartiendo con Rosa Julia Leiva, quien no necesita mayor presentación, ya que su propia historia vendrá a ser la que lo presente y, bueno, propiamente que nos descubra. Por mí, llegamos con la familia con la que yo venía y en ese momento se hicieron las 11 de la mañana, llegamos en la madrugada. Me acuerdo que cuando veníamos ya llegando de Cuernavaca a la Ciudad de México, yo le dije a las personas con las que venía, mira, aquí acaba de llover. Y me dijeron, ¿por qué? Mira cómo hay de luciérnagas. Y ella me dijo, no, no son luciérnagas, son las luces de la ciudad, vamos llegando. En Guerrero, cuando llueve, el cielo parece boca de lobo, negro, negro todo. Y las luciérnagas parecen un manto de estrellas. Y yo pensé que ese espectáculo estaba pasando aquí, pero no, estábamos llegando a la ciudad. Cuando llegamos a la terminal de autobuses, era una infraestructura enorme, con miles de gente, con miles de motivos para viajar. Nunca llegó mi familia. Se hicieron las 11 de la mañana y años después supe que les habían quitado su carcacha. Ellos corriendo detrás de su carcacha que no se la llevaran al corralón y yo esperándolo en la terminal de autobuses. Cuauhtémoc, que nunca llegaron por mí. Dices, ¿cuánto tu artesanía? Y el otro te dice, 70 pesos. Tú le vas a decir, no, te doy 15 si quieres. Entonces, no se vive de artesano, aunque tengas muchos sueños y tengas toda una vida atrás de artesanos, porque los artesanos es más el amor que te inculcó tu familia que lo que se saca realmente ahora de las artesanías. Y en ese tiempo vendí todas las artesanías que tenía y compré ese boleto para transitar en una vida
llena de horrores dentro del, ¿qué te puedo decir? Transité por el Estado de Derecho muy raro. De ahí compré ese boleto, me vine a la ciudad, dejé a Yoloxi con la mano extendida y a mi madre que me daba su bendición y me vine a la ciudad con esa familia. Llegamos a la terminal de autobuses y en la terminal de autobuses mis primos iban a estar esperando. Años después supe que a mis primos se les descompuso su carcacha donde iban a ir por mí a la terminal de autobuses. Llegaron por mí y en el momento que llegaron por vida me ofrecieron venirse conmigo a la ciudad. Me los encontré en el pueblo donde yo nací y me dijeron que por qué no les ayudaba a traer dinero. Yo la verdad ni siquiera lo pensé. Los conocía de toda mi vida. Compramos ese boleto y nos venimos a la ciudad. Por mí iría mi familia a la terminal de autobuses. Me dijeron que me trajera 5 cajas de mango manila para que los vendiera y con eso mismo comprara especies de plantas. Mi sueño dorado era estudiar un curso de arreglar jardines. Quería trabajar en la zona hotelera de Ixtapas y Guatanejo, que estaba en vías de construcción, y mi sueño dorado era trabajar ahí. Fui a pedir trabajo y el ingeniero me dijo: mi jefe de almacén mínimo sabe leer y escribir. No le puedo dar el trabajo porque usted no sabe leer y escribir. Y mi sueño dorado era arreglar los jardines y tener pues un trabajo remunerado. Vender artesanía ya no resultaba, pues ya no sacamos muchos ingresos. En nuestro país no somos muy respetuosos de lo que hacemos. Tú te encuentras un artesano y le